Congresista Octavio Salazar tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El debate político siempre es arduo, siempre es parte de este foro y que indudablemente le caracteriza. Pero también es verdad, presidente, que nosotros tenemos un enemigo silencioso, agazapado, que ha penetrado por debajo de la piel nuestra y que sencillamente lo que nosotros apreciamos son sus acciones finales. Pero hay una gran parte que no la vemos, y esa gran parte que no la vemos son los fundamentos en los cuales se basa el terrorismo, y eso es lo que quisiera hablar en estos instantes, presidente. Hoy en día, presidente, a la fecha tenemos 57 pérdidas de vidas humanas por terrorismo y en los conflictos sociales. Hace poco hemos tenido 5 fallecidos, hermanos nuestros, en una zona de Junín, en la base de Mazángaro. Situación esta que ya no debemos permitir que hayan más muertos. ¿Verdad que sí? Hay que tomar todas las medidas para que esto no suceda. Son 5 vidas humanas, 5 personas que tienen sus familiares y que hasta ahora lo deben estar llorando. Y que indudablemente esto amerita, señor ministro de Defensa, que tengamos que hacer seguramente un replanteo. No podemos estar enviando a nuestros soldados del servicio militar voluntario con escaso entrenamiento a una zona de tanto conflicto y con personas que conocen las cosas como la palma de su mano. Entonces esta gente, estos soldados nuestros, los estamos enviando al sacrificio, y que creo que eso no debe ser la manera de cómo poder enfrentar este problema. Nosotros tenemos suboficiales en nuestras Fuerzas Armadas que recién van saliendo de las escuelas. Pues hay que llevarlos a formar, hay que llevarlos para que ellos, nuestros soldados, tengan la suficiente capacidad y capacitación para poder enfrentar a este enemigo agazapado que tira la piedra y esconde la mano. Es un tema delicado. No podemos seguir permitiendo más muertes, señor ministro de Defensa. Sendero Luminoso, en su trabajo político, ha tenido a partir del 2000 una continuidad proselitista. Desde la captura de Guzmán, ellos han venido retomando, mutando de algunos aspectos que eran cotidianos, han ido hacia otros, pero con el mismo estilo de cosas. Hoy en día tenemos agitadores políticos que están en los frentes de defensa, han tomado los frentes de defensa. Otros están también en los gobiernos regionales, porque hay unos que ya llegaron al poder y desde ahí están desestabilizando al país. Y esto es importante, porque hay que decirlo y que hay que desenmascarar a esas personas, porque si no, mañana más tarde puede ser un tema muy delicado. Manejan ejes ideológicos rupturistas, proponiendo la creación de estados plurinacionales o el derecho a la autodeterminación, situación que va en contra de lo que nuestra Constitución lo dice. El otro eje importante que manejan los extremistas es la legitimidad que pretenden hacerse en los frentes de defensa, como ya lo he manifestado. Aquí, presidente, sí necesitamos diálogo, pero por supuesto que sí para los conflictos sociales. Pero también es verdad que hay un aspecto que no se está analizando. Y ese aspecto que no se está analizando es con relación a que estas personas, los que han bloqueado carreteras desde la época del presidente Toledo, pasando por el presidente García, y ahora son más de 2.000 detenidos por incendiar vehículos policiales, por asaltar comisarías, por quemar gobiernos regionales como el caso de Madre de Dios, por hacer caminar a los fiscales a pie,
por matar policías. ¿Cuántos detenidos hay por ello? No hay detenidos. Y ese es el problema. Ese es el problema que el gobierno tiene que solucionarlo. ¿Y con quién? Solucionarlo con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Desde ahí se tiene que concebir las ideas para que esto tenga una solución rápida. No es que tenemos que dialogar más. No vamos a sacar a nuestras fuerzas con una flor en la mano. No, señor. Tiene que haber la autoridad del Estado. Pero aquellas personas que bloquean una carretera, que incendian locales, que incendian vehículos, que faltan a la autoridad, tienen que tener una sanción. Si no, viene la impunidad. Y si hay impunidad, viene el del gobierno, y eso es lo que estamos en estos instantes apreciando. ¿Cómo se desenvuelve el terrorismo? En sus 4 bases. La primera es la base ideológica. La segunda, la base política. La tercera, la base organizativa. Y la cuarta, la base militar. Son 4 aspectos que no se ven. Vemos las acciones. Esto está debajo del agua. Eso es lo que no lo podemos apreciar. En la base ideológica, presidente, teniendo como experiencia la lucha que se llevó aquí en el país antes de la captura de Abimael Guzmán, ellos ya han aprendido de sus errores y pacientemente están haciendo un trabajo de captación de cuadros, especialmente de jóvenes. Y podemos apreciar toda la apología que hay en estos instantes. Hay un local, presidente, hay un local que queda en el Jirón Quilca, un local donde se tiene a la mano todos estos panfletos, ¿Y qué dice? Muy cerca, estamos hablando... Tiempo para culminar, un minuto. Disculpe, presidente. Y estamos hablando, presidente, de estos temas que son delicados, porque aquí están hablando de lo que es el pensamiento Gonzalo y de lo que Gonzalo ha hecho, que es un luchador social. Esta basura están vendiendo, están ofreciendo. Y esta gente está donde ahora están en las universidades nacionales, presidente. Podemos apreciar acá una serie de diálogos entre personas, uno que funge de Marx y el otro que funge de Guzmán. Y estos diálogos para los niños, para los jóvenes, esto es el problema. Pongamos atención. En Quilca tenemos un local, hay un local donde se está vendiendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están las fuerzas del Estado que tienen que ver con este tema? Esto no podemos dejarlo así, porque si no va a aprender, presidente. Con cargo, presidente, a mi bancada, tenga usted la gentileza un par de minutos para poder concluir. 2 minutos para concluir. Podemos apreciar estos panfletos y qué nos dicen. ¿Y qué nos dicen? Y en Junín, presidente, en Junín, el señor José Lora, en una apología, claramente a este señor, a este personaje lo contrataron para poder incluir en la currícula el marxismo, leninismo y pensamiento Gonzalo, el señor José Lora. ¿Y qué nos dice? Hay una grabación que lamentablemente por el tiempo no la puedo utilizar. Dice, si por las elecciones pues no se puede, dijo Mao, el poder nace del fusil, a unos jóvenes estudiantes. Este es el problema, presidente, que hay que tener bastante cuidado. Luego tenemos, presidente, la base organizativa, que es la infiltración que existe en estos instantes. Hay una infiltración por debajo de la piel del Estado. Se están apoderando del Estado y debemos tener cuidado, o queremos nosotros recrudecer el terrorismo. Esto me hace recordar a los años 75 en adelante. Está la lectura de lo que hacían ellos y que ahora se está volviendo a repetir. El otro tema, presidente, también la base militar. Y en la base militar tenemos que hablar hoy día, en estos instantes, de lo que está haciendo Sendero. ¿Cómo opera? Existen 3 modalidades de guerra. La guerra de guerrillas, un Estado fuerte y tenemos un terrorismo débil.
El débil golpea al fuerte, golpe de mano y retorna. Luego viene la guerra de movimientos, un Estado menos fuerte y una organización terrorista menos débil. Se ataca al Estado y empieza el posicionamiento de la organización terrorista para ganarle los espacios. Es una guerra de espacios. Tenemos que conocer a nuestro enemigo para poder plantear estrategias. Si no lo conocemos, no podemos hacerlo. Un minuto para terminar. Cuente su bancada. De la parte de la bancada, presidente, la guerra de posiciones, tenemos un Estado, cuando el Estado ya llegó a estar débil y la organización terrorista es fuerte, donde la organización terrorista arroja al Estado de esa área. Si esa área es el BRAE, ¿qué es lo que están buscando ellos? Expandirse. Y para ello ellos están empleando estas acciones militares, terroristas en la zona con la finalidad de poder arrojar al Estado, sacarlo al Estado. ¿Y para qué? Porque ellos, presidente, viene la otra estrategia que es importantísima, el plan estratégico, en la que la cordillera de los Andes es el eje central del Perú. Y luego tiene subejes y tiene líneas de movimiento y direcciones de movimiento, como por ejemplo, les voy a decir, se están generando corredores de la acción. Ha concluido el tiempo. Congresista Enrique Bon, tiene usted la palabra. Sí. No, perdón. Sí. Y ya tenemos aquí, se le ha concedido 4 minutos adicionales, congresista, de su bancada. No. Bueno, en todo caso, 1 minuto para que concluya adicionalmente. 1 minuto. Gracias, presidente. Y tenemos entonces, presidente, al sur la orientación hacia el Cusco. En el Cusco están en Quitene, Quepechato, y en estos momentos están en aguas calientes. Aguas calientes, están subiendo. Ya se notan columnas terroristas en aguas calientes. No nos confiemos. Estamos hablando en el centro, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, pero su idea indudablemente es tener mayor presencia en esos lugares. Ellos siempre utilizan un término que dice que el terreno luche por ti, es decir, que el terreno los proteja, los ayude en este sentido. En el plano político, presidente, ya conocemos prácticamente cómo estas personas están trabajando. Y esto es importante, presidente, como conclusión, que tenemos que tener mucho cuidado con el terrorismo, mucho cuidado. No le debemos dejar nosotros ni un segundo de la atención en todo su estado. Por eso es importante que nuestras fuerzas estén atentas, señor ministro de Defensa, señor ministro del Interior. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Bon. Gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar al primer ministro y al gabinete ministerial. Yo creo que llevamos ya 8 horas de debate. Voy a tratar de sintetizar y concretizar mis ideas. Señor presidente, es muy importante evaluar brevemente el primer año de gestión de este gobierno. Señor, me pide una interrupción mi colega paisano y amigo. Congresista Canches, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. No puedo decir lo mismo con un colega congresista que trabajando juntos por el Callao, como no pueden cerrar el Congreso, ahora quieren interpelar a todos los ministros. No puede ser así, pues. Lo que hay que trabajar es de la mano con el tema, señor Premier, que usted ha manifestado la situación del caserío de Santa Rosa en el distrito de Cajacay. Ahí hay una inminente contaminación y la población está pidiendo
esos pobladores de Santa Rosa, ellos mismos están pidiendo ayudarlos en el tema de salud, señor primer ministro. Hay que trabajar porque no podemos dejar que la inclusión social vuelva a reventar en ese caserío que en estos momentos está olvidado. Gracias, congresista Wong. Gracias, señor presidente. Continúe, congresista Wong. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. De acuerdo a cómo se está dando el debate, creo que ya se va vislumbrando que este gabinete merece la confianza de toda la representación nacional, porque las cifras están demostrando que en el manejo económico hay estabilidad económica. El crecimiento económico en este primer semestre ha llegado al 6%. La inversión pública ha crecido en un 30%. Adicionalmente, hay una reforma tributaria que al 2016 se va a lograr el 18% de presión tributaria. La construcción ha crecido el 15%, los servicios han crecido el 7%, la inversión privada, que representa el 80% de la inversión total, ha crecido en este primer semestre el 13%. El empleo dependiente ha crecido el 7%. Estas son las estadísticas, señor presidente, que demuestran que este gobierno está trabajando con absoluta responsabilidad, sin populismo. Estoy seguro que la oposición en algún momento va a pedir que actuemos con populismo. Creo que nosotros no debemos actuar de esa manera y tendremos que actuar con mucha responsabilidad en el manejo económico si queremos lograr que el crecimiento económico se mantenga, señor presidente, si queremos lograr que la presión tributaria llegue al 18%. En ese contexto, creo que este gabinete sí se le dará el voto de confianza, señor presidente. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Wong. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la economía ha seguido creciendo a pesar del incremento de los conflictos sociales. Sin embargo, se ha evidenciado la falta de liderazgo gubernamental, especialmente para sacar adelante las reformas estructurales que permiten modernizar el Estado, erradicar la corrupción y consolidar el desarrollo del país. Apoyamos la idea de generar mayor inclusión social. Sin embargo, discrepamos con el modelo asistencialista que está poniendo en práctica este gobierno y que ya hace luces con brotes de clientelismo político y corrupción. Por eso sugerimos un modelo productivo que permita hacer más eficiente el gasto público y le dé sostenibilidad a la ayuda social que brinda el Estado. Por lo demás, compartimos la mayoría de las preocupaciones señaladas por el jefe del gabinete, a quien le expresamos abiertamente que podría contar con nuestro completo apoyo en los temas que supongan erradicar la pobreza, mejorar la educación con educación tecnológica, generar infraestructura pública, específicamente caminos rurales, electrificación rural, agua y saneamiento, combatir la corrupción y restablecer el principio de autoridad. Señor presidente, sin orden y tranquilidad no existe progreso, no hay justicia, no hay inclusión social, ni hay actividad productiva sostenible. Esto tiene que ser corregido, pues de lo contrario vamos a tener un país fragmentado y sin futuro. El restablecimiento del principio de autoridad en el país es una precondición para continuar la senda de crecimiento económico que con mucho sacrificio el pueblo peruano ha logrado. De lo contrario, ¿qué sentido tiene venir aquí a discutir de economía, educación, sociedad y otros temas? Señor presidente, en lo que nuestra posición como grupo se refiere, quiero señalar que uno de los aspectos que consideramos vitales para el desarrollo del país, el problema del agua. Señor presidente, este tema requiere acciones concretas. En el Perú sobran las posiciones declarativas, altisonantes y poses para las fotos.
Para resolver los problemas de reforestación, mejoramiento de las cuencas, generación de agua potable y saneamiento de agua servida, se requiere una inversión promedio de 10.000 millones de dólares. Si no nos comprometemos con un plan de inversión de este orden, estamos engañando al Perú y generando falsas expectativas. En el Perú hay 10 millones de peruanos que no tienen agua potable en sus casas. Según la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, solo en el año 2010 se registraron más de 1 millón de casos de enfermedades diarreicas, con 177 casos de muertes. Por otro lado, la encuesta demográfica y de salud familiar revela que ese mismo año la desnutrición crónica infantil alcanzó el 17.9%. Señor presidente, muchas veces la geografía, el ambiente no es favorable con el caso del BRAE, donde el terrorismo tiene a su favor el mimetismo, el camuflaje, la serie de formas cómo desaparecer y poder emboscar a nuestros soldados. Pero también es cierto que la geografía nos permite que de los 4.000 metros lleguemos a nivel del mar. Para que concluya, congresista Bon. Aproximadamente en 200 kilómetros, lo que nos permite poder realizar una serie de reservorios que nos permitan cultivar lo que verdaderamente necesitamos para la alimentación, porque nosotros hemos incentivado el consumo de lo que no producimos. No producimos trigo, no producimos suficiente cantidad de maíz, soya. Sin embargo, hay que reconocer con hidalguía, no es culpa de este gobierno, porque este problema de desabastecimiento de alimentos viene de hace ya muchos años. Señor presidente, queremos que este gabinete dure, si es posible, todos los años que le queda a la administración Humala. Necesitamos estabilidad legal y social. Hasta ahora no son buenas señales que tengamos 3 gabinetes en un lapso de un año. Por eso esperamos de parte del presidente del Consejo de Ministros y de su gabinete Para que concluya. para que al final del debate evaluar nuestro voto de confianza tal como lo manda nuestra Constitución. Yo creo que tenemos que darle oportunidad. Es muy poco tiempo para evaluar. No se hace, vemos el problema general de la economía, desaceleración de la economía china, el problema de la economía. Debemos darnos por bien servido que por lo menos nosotros tenemos crecimiento en la economía. Dejemos atrás las diferencias. El Perú la necesita la unidad de todos los peruanos, de todo su Congreso, para poder luchar juntos por el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Y una de las formas es darle estabilidad al gabinete, porque no podemos que en un año 3 cambios, 3 primeros ministros. Señor, démosle la oportunidad, démosle la ventaja y la duda de que por lo menos en lo que falta tratemos de estar unidos, dejémonos de adjetivos, de insultos, de diferencia, porque eso no construye, eso destruye. Muchas gracias, congresista Bon. Congresista Leila Chihuán. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los ministros. Hace unos meses, desgraciadamente, la Operación Libertad, conocida por muchos soñadores como la Operación Impecable, dejó consecuencias, todas dolorosas y muchas promesas incumplidas. La principal, el denominar héroes a aquellos valerosos combatientes como Nancy Flores, Lander Tamani, César Vilca, Constantino Ramos, Juan Navarro, John Lucana, Jerónimo Chino, Manuel Pisco. Sus familias, señor presidente, por intermedio de usted, le hago un pedido al ministro del Interior. Lo único que piden es saber en qué condición
se encuentra este trámite, si es que existe, porque es una promesa del señor presidente Ollanta-Humala. Le pido a usted revisar su agenda y, si es posible, nos reciba para que les diga en primera persona cuál es la situación real. Por otro lado, comentaba el colega Acuña que estaba en riesgo y estaba en peligro. Congresista Chiván, el primer ministro quiere una interrupción. Sí. Le solicito una interrupción. Señor primer ministro. Muchas gracias, presidente, congresista. Señor presidente, si quisiéramos que el ministro del Interior pueda hacer precisiones, dado que se está tratando el tema vinculado al Ministerio del Interior, que pueda hacer las precisiones del caso. Perfecto, señor ministro del Interior. Gracias, señor presidente, señores congresistas. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, no existe ningún inconveniente para que a las personas que la congresista ha señalado se las designe como héroes nacionales o héroes de la pacificación. El tema, por su intermedio, señor presidente, es que esa es una decisión que compete al Congreso y no al Ejecutivo. En lo que respecta al Ejecutivo, nosotros hemos pagado el 100% de los beneficios que por ley corresponde, salvo dos aspectos de dos fallecidos que aún no se hace efectivo el pago porque están en proceso de concluir los trámites vinculados con la declaratoria de herederos. Lo que está pendiente en todo caso es el cumplimiento de algunos compromisos que aparentemente se han formulado, pero por su intermedio, presidente, el día de mañana, encantado, en la mañana podríamos conversar con usted y las familias para definir este aspecto. Gracias, presidente. Muy bien, puede continuar, congresista Chiván. Señor presidente, una interrupción me pide la congresista Alcorta. Congresista Alcorta, tiene el uso de la palabra. Creo que hay un error a través de la mesa del ministro del Interior. Es cierto que hay una declaratoria de fábrica y de herederos, una serie de situaciones, pero también hay un fondo creado por la misma Policía Nacional, porque mientras está esa declaratoria y pasa el tiempo hay que pagar colegios, luz, agua, obligaciones. Entonces, ese fondo que tiene que estar ahí, de alguna forma lo sacan porque se da, le aseguro que se da, es a cuenta de cuando se regulariza el trámite, el Estado, el Ministerio del Interior lo cobra, pero mientras tanto los otros siguen viviendo porque hay obligaciones para pagar. Pregúntele, con todo respeto, ministro, a través de la mesa, pregúntele al mismo director de la policía. Gracias, congresista. Congresista Chiván. Gracias, señor presidente. Me solicita una segunda interrupción mi compañero Pariona. Congresista Pariona. Gracias, colega Leila. Presidente, por su intermedio también mi saludo a todos los ministros. Y esto, quiero ser enfático también, en realidad yo como congresista de la región Junín, principalmente de la selva central, y que pertenezco a la provincia de Satipo, que es la zona del Bray. En realidad, el tiempo va a ser, es corto, es un minuto, pero sinceramente quiero decir de que la acción no solamente debe ser con el trabajo de las Fuerzas Armadas, sino hay que hacer obras con carreteras. Me acuerdo de la pista de la carretera que se hizo hasta Satipo en el tiempo del expresidente Alberto Fujimori. Ese es el gran recuerdo y la gran acción que tuvo un gobierno. Y ahora también hay que tomar ese ejemplo, que ese pueblo necesita carretera, ministro. Hay que invertir en eso. Yo creo que va a ser la mejor acción para combatir el narcotráfico y el terrorismo allá en la zona de Bray. Que eso está pidiendo a toda voz. Y traigo esa voz de ese pueblo que realmente necesita, ministro. Muchas gracias, colega Leila. Presidente, muchas gracias. Congresista Chiván. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, por su pronta respuesta. Asimismo, nos gustaría saber, porque es de interés de todo el Congreso, pienso yo, cuánto han recibido estas familias, a cuánto asciende el equivalente a ese 100% que usted hace referencia, si fuera tan amable. Y en segundo lugar, permítame, señor presidente, dirigirme a la ministra de Educación. No hemos tocado esta noche, ya lo hemos dicho, el tema de la juventud, el tema del deporte. Permítame decirle que no solo está en riesgo el desarrollo de los Juegos Bolivarianos, sino que más aún está en juego el prestigio de nuestro país como organizadores. No solo quedaríamos como malos organizadores, quedaríamos como un país improvisado,
como un país que asume responsabilidades que no puede cumplir. Los Juegos se realizarán en noviembre del próximo año. Aún no está terminada ni siquiera la Villa Olímpica. Hay instalaciones deportivas que no tienen puestas ni la primera piedra y por todos lados se nos dice que ya está aprobado, pero el dinero no está y no se está ejecutando. Para unos Juegos, señora ministra, hay que probar las instalaciones mínimo 4 meses antes. Me parece que no vamos a llegar a ese tiempo. Esto significa que el prestigio del Perú, que nos interesa a todos, está en juego en estos momentos. Con eso sí que no debemos jugar. Pedimos más presencia de profesores de educación física en las escuelas. Estamos reclamando porque hemos tenido una participación desastrosa en los Juegos Olímpicos. No sé por qué quieren decir que ha sido una buena participación, no lo ha sido, pero trabajemos desde ya para eso. Los nuevos valores, los nuevos deportistas, tenemos que rescatarlos de las escuelas, señora ministra. Cuente con nosotros. Para que concluya, por favor. Dime. Gracias. En este Congreso hay gente capacitada para trabajar, para hacer las cosas bien, para dar buenas ideas, para ayudarle en su gestión si es necesario, señora ministra. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, muchas de las congresistas aquí. Sabemos cómo se tiene que desarrollar el deporte en nuestro país. Es cuestión de sentarnos, es cuestión de conversar. Todos queremos que el Perú se llene de logros y de triunfos, pero trabajemos para eso, hablando y prometiendo y saliendo a correr todos los días a las 6 de la mañana, no vamos a solucionar los problemas del deporte nacional y no le vamos a dar alternativas a nuestra juventud para que se olviden de las cosas malas que abundan hoy en día en nuestra sociedad. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Chiván. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros. El presidente del Consejo de Ministros se ha caracterizado por hablar de la palabra diálogo permanentemente desde que reemplazó al expresidente Óscar Valdés. En ese sentido, le pido al señor primer ministro o al presidente del Consejo de Ministros que levante el estado de emergencia en Cajamarca para poder dialogar de manera transparente, de manera cordial y de manera sincera. Por otro lado, también le solicito al señor presidente del Consejo de Ministros que tenga bien y la gentileza con el pueblo cajamarquino, especialmente con Mamamarca y Celendín, esclarecer las muertes de los 5 hermanos que cayeron bajo las certeras balas que de manera injusta se les metió. Por otro lado, señor presidente, por su intermedio, hacer algunas precisiones y pedirle al presidente del Consejo de Ministros que hay temas que han dejado en el tintero. Permítanme, por favor, decirles. En primer lugar, no hemos escuchado hablar del ordenamiento territorial, algo que el Perú a nivel nacional reclama y exige para que haya paz social, para respetar de esa manera las diversas actividades productivas y económicas. Por otro lado, también necesitamos hacer una auditoría a las concesiones que se dieron en su momento. En Cajamarca hay aproximadamente 2.863 denuncios mineros, muchos de ellos incluso violentando los recursos patrimoniales de la historia del Perú. Por otro lado, también nos gustaría, a través del presidente del Consejo de Ministros, que se disponga que de una vez se implemente el reglamento de la ley forestal que se aprobó el año pasado en este mismo Congreso de la República. Pero sin embargo no tenemos ningún reglamento al respecto, señor presidente. Por otro lado, también nos preocupa la política agraria y ganadera principalmente. En Cajamarca se habló acá mucho de la leche, de un precio, de un monopolio prácticamente que existe a través de una leche de un tarro de color azul y roja. Eso, señor presidente, en Cajamarca al ganadero se le paga aproximadamente 70 céntimos por litro a los ganaderos, lo cual realmente representa una burla por los ganaderos. Por otro lado, señor presidente, no se ha hablado nada en esta noche de la límite de tierras. No se ha dicho nada, por ejemplo, del proyecto Olmos, que todas las tierras, Olmos ya no es el anhelo lambayecano, Olmos es una realidad de ciertos grupos de poder. Por otro lado, señor presidente, también nos preocupa la protección de los productores arroceros de Jaén, Bagua, San Ignacio y San Martín. También nos preocupa que no exista un plan nacional de canales de regadío.
Por otro lado, también nos preocupa que esta noche no se haya dicho sobre una política estratégica de la gestión del mar. El mar, señor presidente, señores ministros, es algo valioso que tienen todos los peruanos. Así como Argentina tiene sus pampas, el Perú tiene su mar. Por otro lado, también se ha hablado mucho esta tarde o esta noche también de lo que es la seguridad alimentaria, pero no se ha hablado de la calidad alimentaria. Les hago un anuncio, señores congresistas. Hay un anuncio que hay que decirles. Hay una bebida que se llama de sabor nacional, que a todos los peruanos nos ha dicho que esa bebida de sabor nacional tiene hierba luisa. Señores, eso no es hierba luisa, ese color amarillento es tartracina. Por lo tanto, esta noche le pido a la señora ministra que a través de la DIGESA nos esclarezca este tema, porque se acordó. Me está pidiendo una interrupción el congresista Simons. Congresista Simons. Sí, presidente, yo tengo mucho respeto por el congresista Mesías. Sin lugar a dudas es un joven valioso en la política, pero creo que no ha sido... Le han informado mal en todo caso para no ofenderlo con respecto al proyecto Olmos. El proyecto Olmos es un proyecto muy importante que ha esperado 85 años, que ha significado mucho sacrificio de 3 gobiernos, del gobierno del presidente Toledo, del gobierno del presidente García y creo del gobierno del presidente Humala. No hablemos de 30.000 hectáreas o 38.000 hectáreas que se van a vender o que se han vendido y que va a cambiar todo el panorama económico de la región Lambayeque. Creo que, presidente, para poder hablar hay que conocer. Olmos es fundamental para el desarrollo económico de Lambayeque y de todo el norte y existe no 30.000, sino existen 200, 300.000 hectáreas que el gobierno tranquilamente podría invertir a favor del pequeño agricultor, pero que no toquen Olmos quien no conocen Olmos, presidente. Congresista Guevara. Señor presidente, yo también le estimo mucho al correligionario, al congresista Simons, pero lamentablemente yo sí conozco el proyecto Olmos. ¿Sabe por qué? Porque las aguas vienen de mi región Cajamarca y de Piura. Si no hubiera las aguas en Cajamarca, si no existiera el río Huancabamba, el río Chunchuca, el río Tabaconas, que en estos momentos en la segunda y tercera etapa se quiere trasvasar, no existiría el proyecto Olmos. Yo le pregunto al congresista Simons y a la representación nacional, les pregunto públicamente, ¿cuánto apostó o invirtió el Estado en el proyecto Olmos? ¿Y cuánto costaron las tierras? ¿Y por qué solamente las tierras ha favorecido a 4 grupos empresariales y no ha favorecido a los miles de comuneros de Olmos, de Motupe, ni tampoco de la región Lambayeque? Por lo tanto, sí conozco el proyecto Olmos y exijo acá que también se dé una explicación sobre el tema del proyecto Olmos, porque ya basta, señor presidente y señores ministros, de hacer obras que no favorezcan al pueblo, sino a pequeños grupos minoritarios. Por otro lado, también, señor presidente, hablaba de la famosa tartracina. La tartracina está metida en diversas sustancias que lamentablemente... Le pido una interrupción, le quedaba una. Usted decide. Presidente, no voy a entrar en un debate porque hoy día está el Consejo de Ministros, evidentemente, pero le invito al señor congresista para que vaya a Olmos, para que conozca lo que significa Olmos durante 80 años y el hecho de que las aguas vengan de Tumbes o de Piura o que vengan de Cajamarca no significa que Tumbes o Cajamarca son dueños del proyecto Olmos. Hay que conocer, presidente, no hay que hablar solamente por emotividad. Congresista Guevara. Tratando de invitaciones, le invito al congresista Simons que vaya a recorrer conmigo a ver de dónde nacen los ríos que alimentan o que alimentarían al proyecto Olmos. Le invito para que vea que conozca el páramo de Huancabamba, los páramos de Jaén, San Ignacio, donde ahí surgen las aguas, señor presidente. Por otro lado, señor presidente, hablaba de la tartracina, que sí tiene que interesarnos, y acá la ministra de la Salud le pido públicamente y de manera gentil y de manera, digamos, cordial, que nos explique qué está haciendo por el tema de la tartracina, ya que se acordó a través de DIGESA que se pongan las etiquetas de que este producto contiene tartracina. Y la tartracina es una sustancia que está probado y comprobado que hace daño a la salud de los niños, señor presidente. Por lo tanto, es importante que ahí también hagamos acción del Estado y no solamente veamos sobre la calidad o la seguridad alimentaria, sino también la calidad alimentaria, que es algo que está perjudicando al pueblo peruano. Por otro lado, señor presidente, aprovechando la oportunidad que aquí está el señor ministro de Cultura, muy gentilmente también le invito o le solicito que nos informe algo sobre el plan de identidad nacional, ya que la cultura es algo muy importante. Para que concluya, un minuto. No he dicho ningún nombre, Lourdes. No me pongas palabras en mi boca que tú lo estás diciendo. Bien, señor presidente,
Definitivamente hay grandes preguntas que hay que hacerle al señor presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, también hemos escuchado hablar de la ciencia y la tecnología. Hablamos de un modelo primario exportador de servicios que solamente nuestra economía se sustenta en el valor de los minerales a nivel internacional. Están cayendo, señor presidente, señores ministros. Sin embargo, no hay una explicación lógica, ningún sustento para el valor agregado. Me preocupa que no se hable de la ciencia y la tecnología. No se preocupemos por hacer un sistema nacional de innovación que nos permita elevar el nivel de competitividad de todos los peruanos y especialmente el nivel de vida de los más pobres. Señor presidente, señores ministros, espero sus respuestas. Muy buenas noches. Bien, congresista Guevara. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Un saludo a todos los ministros en esta ocasión. Creo que todos estamos trabajando por el desarrollo y el crecimiento del país. Lo que es preocupante del gobierno es que siempre llega tarde y sus reacciones, disculpen la redundancia, son tardías. Por ejemplo, se advierte, entiendo yo, a través del servicio de inteligencia, lo poco que queda, de las convulsiones y los conflictos sociales que se vienen. El gobierno reacciona tarde o de repente reacciona mal. Ahora bien, con este asunto del señor Alexis Humala, el gobierno no dijo nada, sino hasta que primero la prensa sacara a la luz y después entonces se expresa y se pronuncia. La pregunta es, ¿sabían antes? ¿Sabía el premier y los ministros, por supuesto de acuerdo a cada cartera que corresponda, que la OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, estaba registrando la empresa Krasny del señor Alexis Humala? ¿Sabían que estaban en los negocios con ESalud, con el Instituto de Salud del Niño, también con diferentes empresas? Inclusive, yo le preguntaría ahora al premier, se dice que habrían hecho negocios con el Ministerio de Justicia. Sería cuestión que el ministro averigüe y luego de determinar los responsables se pueda sancionar. Yo quiero correr tras el lado de esa pregunta. Porque si nosotros decimos que vamos a, o si el gobierno más bien, disculpe, si el gobierno dice que va a luchar contra la corrupción, pues no hay que esperar que los medios de comunicación todavía saquen a la luz estas cosas, sino antes. Por eso dije inicialmente que de repente las reacciones son tardías. Otra cosa que quiero considerar que presentó el premier es que en la página 26 del documento que nos ha leído, dice que han presentado un proyecto de ley al Congreso para la modernización de los servicios de saneamiento del Perú. ¿Qué significa eso? Modernización de los servicios de saneamiento del Perú. Ministro, ¿tiene relación con lo que escuchamos esta mañana, con lo que dijo el señor Curburneo, que estarían prestándose del BID casi 800 millones de dólares? La pregunta es ¿para qué? Y él dijo en RPP, en un noticiero esta mañana, era para saneamiento, para infraestructura, para trabajar con la niñez. La pregunta, señores ministros, es, el Perú tiene cifras en azul. El Perú, usted lo ha dicho, ministro, tiene superávit. Los gobiernos regionales tienen dinero, hay canon en el Perú. Si hay dinero, la pregunta, ¿para qué endeudarnos? Eso es preocupante. Yo quisiera que el ministro de Economía nos dé una respuesta en ese sentido. Por eso es que nosotros, para entregar o para que esta representación nacional entregue un voto de confianza, primero tiene que tener a satisfacción, no nuestra, sino de la población, las respuestas y las propuestas que ayuden al crecimiento y al desarrollo del país. Y para terminar, no queremos una lista de buenas intenciones, sino de hechos prácticos. Más allá de la retórica y la teoría, el pueblo lo que necesita es que la macroeconomía y todas las ganancias se reviertan. Para terminar, ¿sabe qué, señor presidente? Se escuchó decir al ministro de Defensa que van a invertir más adelante hasta diciembre como 350 millones. Ojalá eso signifique al final que cuando vayamos a visitar a los policías al interior tengan mejores colchones, mejores uniformes, mejores comidas, porque se puede terminar el año dando un informe con cifras estadísticas, pero en la práctica no revierte el crecimiento económico de la población más necesitada, señor presidente. Por eso es que antes de pedir un voto de confianza, creo que los ministros deben responder a la población nacional a través de las preguntas formuladas por la representación, ¿qué se va a hacer para el desarrollo del país? De modo que todos podamos vivir siempre confiando que podemos seguir adelante para tener un nuevo Perú. Gracias, presidente. Me pido una interrupción, si usted lo permite, el congresista Tapia. Gracias. Congresista Tapia.
Muchas gracias. Para decirle a la ministra de Salud de que es conveniente que se incluya pues un aumento del presupuesto del sector. Solamente aquí en la presentación del Premier he visto de que solamente trata el tema de salud solamente con el tema de cáncer y nos hemos olvidado que realmente la infraestructura de los hospitales en el Perú están que se caen a pedazos. El equipamiento es prácticamente de la Segunda Guerra Mundial y el tema de recursos humanos en que nuestro personal de salud está ganando sueldos miserables. Tenemos unas huelgas ahora de salud, los médicos de salud solamente ganan 2.500 soles y tenemos ya 15 días de huelga. Se viene la huelga del Ministerio de Salud. Por favor, priorice la inversión en salud, ministra, porque hasta ahora el presupuesto de inversión es 13%. Muchas gracias, congresista. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Para terminar, yo quisiera que el ministro de Economía pueda responder a la representación nacional para qué se está haciendo este préstamo en la versión del señor Curburneo. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Congresista Elar Melgar. Gracias, presidente. Señor Premier, señores ministros, hoy día nos piden el voto de confianza. ¿Cómo darle nosotros confianza a nuestro pueblo? Yo soy de la región Lima, provincias. La región Lima tiene muy presente todavía el acto de corrupción en Brujas de Cachiche, porque ahí en Brujas de Cachiche el tema central fue Andahuasi y Andahuasi está en la provincia de Huaura. Anoche hemos visto otro tema de corrupción, pensión 65, en el distrito de Supe, provincia de Barranca. Lamentable que acá no se encuentre ahorita el ministro de Transportes. Hace un año que venimos conversando con el ministro de Transportes y los alcaldes provinciales de Huaral, alcalde provincial de Huaura y alcalde provincial de Barranca para firmar la adenda del segundo tramo de Norvial. Pero el señor ministro de Transportes nos sigue meciendo. El día 23 de abril, los pobladores de Barranca y Huaura tomaron la Panamericana Norte. Me presenté ahí, hablé con el ministro por teléfono, el mismo que se comprometió al día siguiente enviar una comisión de alto nivel. Al día siguiente firmamos un acta de compromiso donde se iba a poner a hacer una señalización, un bypass y puentes. No se ha hecho nada, señor ministro. Lo que se hizo fue 2 rompemuelles que al no pagarlos Norvial ni el Ministerio de Transportes, tuve que asumirlos yo y pagar los 2 rompemuelles. Espero pues que el ministro de Transportes se dé por enterado y solucione los problemas de la región Lima. Gracias. Me pide una interrupción el congresista Pariona. Congresista Pariona. Sí, presidente, también para dirigirme por su intermedio a la ministra de Inclusión. En realidad, en la provincia de Huancayo, en el distrito de Carhuacayán, es un distrito bastante pobre, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Más de 50 ancianos de 80, 90, 94, 95 años de edad no están incluidos con el programa de pensión 65. Quisiera, ministra, que desde aquí no solamente como ayer hemos visto en la televisión, hemos visto de que la mamá de un alcalde en Quilcas, que también es en la región Junín, está siendo beneficiario, pero ahí cerca, un distrito de Carhuacayán, está siendo excluido. Esa es una de mis preocupaciones. Y por otro lado, quisiera decirle también a la ministra de Educación de que, hoy también al Premier, de que hay los colegios que se han construido desde el año pasado, desde agosto, hasta ahora algunas instituciones educativas por Foniprel no se han siquiera entregado a las instituciones. Me estoy refiriendo por el Valle de Canipaco, por Chichi, por Quisuar. Hay centros educativos que no se han entregado, y se han entregado a instituciones educativas que inclusive que en 4 meses de funcionamiento ni siquiera... Para que concluya, por favor. Hay instituciones educativas que están en funcionamiento ya desde que se han entregado en mes de abril y
y está pero pésimo, y rajados las uniones de las columnas con las paredes y algunas pinturas. Yo quería traer el video, pero por motivos de la distancia no me ha llegado a tiempo, pero sin embargo para la próxima vez yo lo voy a alcanzar. Ojalá que tomen en consideración esas construcciones de infraestructura, que hay que hacer la fiscalización, hay que ver si se ha concluido y cómo se ha llegado a concluir esas obras. Gracias, presidente. Muy bien. La congresista Marta Chávez. Presidente, gracias. Algunos congresistas del oficialismo se han estado lamentando y ya no están, inclusive están cansados del por qué se pierde tiempo en esta investidura ministerial cuando deberíamos estar discutiendo otras cosas. Pero yo digo, señor presidente, ¿qué culpa tenemos nosotros que el señor Humala, presidente de la República, cambie en un año de 3 veces gabinete? Entonces, si cambia 3 veces, 4 veces, 5 veces, tendrá que haber este ejercicio en cumplimiento de la Constitución vigente. Por lo tanto, no es responsabilidad de la oposición, sino en todo caso es responsabilidad del propio gobierno. Que no se molesten sus congresistas, que vengan a trabajar. Señor presidente, en la exposición que ha hecho, resumidamente, como bien se ha dicho, el presidente del Consejo de Ministros, ha señalado una serie de cosas que yo he querido dividir. En primer lugar, el síndrome del complejo de Adán. En la página 4, en la página 19, en la página 28, hablan de que el progreso y la libertad aparentemente son regalos que al Perú le hace este gobierno, que el Perú es alentador y confiable para la inversión privada también gracias a este gobierno, que con ellos el Perú es un socio confiable en la comunidad internacional. Señor presidente, no hay peor tiranía, no hay peor dictadura que la del desorden, que la de la pobreza, la ineficiencia. Han mencionado a algunos destacados políticos, no voy a restarles méritos, pero no han querido mencionar pues a quien es el responsable del gran resurgimiento del Perú, el ingeniero Alberto Fujimori, detenido y preso y condenado por nada más y nada menos que por mezquindad. Pues bien, si no se tiene la hidalguía, la honestidad política de reconocer eso, pues seremos nosotros, su bancada, la que recordaremos la gran labor de ese presidente injustamente condenado. Yo me preguntaba ahora, a raíz de las denuncias contra el señor Alexis Humala, ¿y qué tal si ensayáramos? ¿Qué tal si ensayáramos y al ministro de Justicia, hoy presidente del Consejo de Ministros, le preguntáramos, ¿qué tal si se aplica al señor Ollanta Humala la autoría inmediata respecto de los delitos del señor, probables delitos y de su hermano Alexis? Sería bastante interesante, ¿no? Y a ver si les gustaría. El Perú decididamente es hoy viable gracias a las reformas estructurales que se hicieron en los años 90 y felizmente gracias a que los gobiernos que han continuado con sus defectos, con sus omisiones, han mantenido esa línea maestra, cosa que esperamos que haga este gobierno, al que mejor le conviene mantener esos lineamientos, señor presidente. Se ha hecho una serie de promesas también el mensaje, en la página 14, en la página 15, en la página 13, en la página 16, ¿no? Una serie de promesas. Por ejemplo, dice que va a haber más Estado para una mejor relación con las actividades extractivas. Va a haber iniciativa para crear entidades, una nueva entidad responsable de la certificación ambiental. Va a haber una nueva ley del servicio civil meritocrática. Yo me pregunto, con los antecedentes que hemos visto respecto de familiares directos de hermanos del señor Humala, presidente de la República, ¿qué meritocracia puede referirse eso? Se habla de también que se va a reformar el SNIP, pero sin embargo tenemos nada menos que en el órgano encargado de fiscalizar las contrataciones del Estado a una persona allegada a la pareja presidencial. Voy a tomar el tiempo de mi bancada, señor presidente. Se habla en la página 16
¿no? Que va a haber una nueva ley del sector educación, ¿no? Y nos dice el señor presidente del Consejo de Ministros, que espero que esté ocupado en algo en que otra persona no lo pueda sustituir, porque debiera estar acá. Entonces, pide no hacer política con los jóvenes y los niños. Pues muy mala idea tiene de lo que es política. Política es gobernar. Y entonces hay que gobernar para los niños y los adolescentes y los jóvenes. Lo que pasa es que parece que tienen una mala idea de lo que es gobierno y entonces creen que la política es un insulto. La política es una actividad decente, honorable, que hay que hacerla honorable. A ver, un momentito, el congresista Aguinaga ya está cubierto, pero sí hay varios parlamentarios. Usted me dice, le descuento a alguno de ellos. ¿Cuánto tiempo necesita? No, yo creo que tenemos suficiente tiempo. Ya tiene cubierto, bueno, pero 3 minutos, 3 minutos. Muy bien, presidente. le descontaré 3 minutos a uno de ellos. Sí. Bien. Entonces, en la página 18 igual se dice algo que contrasta absolutamente con lo que la congresista Chacón ha demostrado, que ha habido una alza importantísima de los bienes de consumo indispensable, básico, y que por lo tanto se está perdiendo poder adquisitivo de las remuneraciones. Sin embargo, acá en la página 18 nos hablan de que el ciudadano de a pie va a poder invertir en papeles que va a emitir el Estado. Es decir, un ahorro sobre papeles que el Estado le va a dar. ¿Para qué necesita el Estado más valores que emitir, captar más dinero si no puede ejecutar lo que tiene? Y esos ciudadanos de a pie que ven cada día depreciar su poder adquisitivo, ¿van a tener dinero para ahorrar? ¿En qué país estamos pensando? Luego se habla de la reestructuración del CONCITEC y la creación de un nuevo sistema de tecnología e innovación tecnológica. Ya existe el CONCITEC. Denle las potestades y cumplan las potestades que tengan. Existe un sistema de tecnología a cargo precisamente del CONCITEC. Lo que pasa es que no hacen funcionar bien los entes que ya tienen y entonces nuevamente están queriendo reformar lo que ya existe. Quiero preguntarle directamente y por su intermedio, presidente, en esta línea al ministro de Agricultura, si es cierto o no, como anuncia en una entrevista la vicepresidenta de la República, que van a privatizar nada menos que el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA. Eso corresponde a lo que quieren hacer de más Estado, un Estado eficiente. Luego se habla, señor presidente, erróneamente en la página, en la página 21, de que van a hacer que sea un proyecto nacional la descentralización. Señor presidente, de acuerdo al artículo 188 de la Constitución, la descentralización es una política de Estado permanente. ¿Qué proyecto nacional es ese del que están hablando? Cumplan con el artículo 188 de la Constitución. En la página 21 también nos hablan de la recientemente creada Escuela de Administración Pública que va a dar cursos